Buenas, vean, en este video vamos a empezar a trabajar los métodos de factorización. Vamos a comenzar con el método de factor común, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Por lo general es lo primero que uno busca cuando uno hace una factorización, ¿verdad? El factor común. Y el factor común consiste en buscar o revisar cuántos términos tiene la expresión. En este caso tiene una, dos y tres términos, ¿verdad? Y la letra, en este caso, para hacer factor común, tiene que aparecer en los tres términos. Si ustedes notan aquí, la m aparece en los tres términos. Entonces la m sería un factor común, ¿verdad? Ahora, eh, ¿cuál exponente en este caso utilizaría? Uno lo que menciona es que, o lo que realiza por lo general es que utiliza el exponente más pequeño que tenga las tres letras. En este caso sería el 4. Entonces el 4 sería el factor común, M4 sería el factor común. Recuerden que había un menos, había un más, ¿verdad? Ahora, yo comparo este M6 con el factor común y yo digo, ¿cuánto le hace falta a M4, que es el factor común, para llegar al elemento M6? Bueno, le hacen falta 2, sería M a la 2. ¿Ven? Hago lo mismo con el 7. Yo comparo el M7 con el M4. Entonces yo digo, ¿cuánto le hace falta al M4, que es el factor común, para llegar hasta el M7? Bueno, le hacen falta M a la 3, ¿verdad? Y aplicamos lo mismo para el siguiente, el M4. ¿Cuánto le hace falta a M4, que es el factor común, para llegar al M4, que es el elemento o el último elemento? Y no le hace falta nada, pero no puedo dejar este espacio en blanco. Entonces tengo que colocar un 1, ¿ok? Colocaría un 1 para completar cuando no quede nada en ese espacio, ¿verdad? Por así decirlo. Ahora analicemos el ejemplo número 2. Recuerden, repito, para saber si una expresión tiene factor común cuando son letras, es que la letra esté repetida o se encuentre en todos los términos. Por ejemplo, el número 2, si ustedes observan, dice ABC el primero, ABC el segundo y A3 a la B el tercero. O sea, la C no se encuentra repetida. Por lo tanto, el factor común aquí sería la A y la B. Recuerden que ese A y B tienen un 1 arriba, ¿verdad? Un exponente 1. Lo voy a poner nada más como guía para que ustedes lo vean. Coloco los paréntesis, recuerden que completamos el más y el menos y tomo la primera expresión, ¿verdad? Esa va a ser nuestra guía. Entonces yo digo, ¿cuánto le hace falta a este A1 para llegar al A1 que tiene la primera expresión? Bueno, no le hace falta nada. Muy bien. ¿Cuánto le hace falta a B1 del factor común para llegar al B que tiene la expresión de arriba? De ahí no le hace falta tampoco nada, ¿verdad? Y el C, como no tengo con quién compararlo, lo coloco ahí, nada más. Ahora vamos con la segunda expresión. Si ustedes ven es la misma, al final es la misma expresión. Entonces ocurre lo mismo, C. Y vayamos de una vez hasta la última expresión, que sería 3 a la B. ¿Cuánto le hace falta a A1, que es el factor común, para llegar a A3? Bueno, le hacen falta A2, ¿verdad? ¿Y cuánto le hace falta a B1, que sería el factor común, para llegar a este B de ahí, ¿verdad? Entonces no le hace falta nada. Entonces eso quedaría. ¿Qué ocurre con esas dos C que son iguales? Recuerden que C más C sería 2C. Entonces, esa sería la respuesta de ese ejercicio, ¿ok? Tengan mucho cuidado, podría haber hecho desde el principio colocar solo una expresión, pero lo hice al final, ¿ok? Entonces noten que saqué prácticamente lo que está repetido, solo el factor común, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre como un ejemplo como el 3? Que ya aparecen números como 20, 40 y 24. Bueno, tenemos que tratar de calcular un método que se llama el máximo común divisor, que eso solo lo aplicaríamos al 20, al 40 y al 24. Y necesitamos los números primos. Si recuerdan, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, y ahí continúan, ¿verdad? 19, 23, ¿verdad? Ahí continuamos con el factor común. Entonces,
tomo 20, 40 y 24. Y voy a calcular el máximo común divisor. ¿En qué consiste un máximo común divisor? Bueno, un máximo común divisor consiste en dividir los tres números que están ahí por el mismo, pero tiene que ser un número primo. Entonces, utilicemos el 2. Yo puedo dividir el 20 entre 2, sí. Puedo dividir el 40 entre 2, sí. Y puedo dividir el 24 entre 2, sí. Entonces, 20 entre 2 da 10, 40 entre 2 da 20 y 24 entre 2 da 12, ¿verdad? Y vuelvo a aplicar lo mismo al 10, al 20 y al 12. Puedo volver a sacar mitad, que sería el 2. Sí, sí puedo volver a sacarle mitad. La mitad de 10 es 5, la mitad de 20 es 10 y la mitad de 12 es 6. Ahora, la pregunta es, a 5, a 10 y a 6, ¿los puedo dividir entre alguno de los números primos que está ahí? Lo podría hacer. Y no, ya no los puedo dividir, ¿verdad? Entonces, el factor común sería la multiplicación de estos dos números. 2 por 2, 4. Entonces 4 vendría a ser el factor común de los números, ¿verdad? Y si analizamos, hay tres expresiones, ¿verdad? Y está repetida la m, entonces vamos a tomar la de menor exponente, que sería m5. Coloco el paréntesis, un menos, un más. Yo siempre le digo a los estudiantes que estos tres números que quedan ahí sobrando, que yo no los puedo dividir por el mismo número primo, tienen que ir aquí colocados. 5, 10 y el 6, ¿ok? Tendrían que ir ahí colocados en la respuesta del paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo, ahora vamos con las letras. ¿Cuánto le hace falta a M5 para llegar a este a M6, ¿verdad? Le hace falta solo M1. Ahora, vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cuánto le hace falta a M5, que es el factor común, para llegar a M8? Bueno, le hacen falta M3. Y al final, ¿cuánto le hace falta llegar de este M5 para llegar a este M5? No le hace falta nada. Entonces ahí termina el ejercicio. La respuesta correcta sería 5M1, no voy a poner el 1, menos 10M3 más 6. ¿Ok? Y el mismo ejercicio que hicimos anteriormente en el ejercicio número 3, lo vamos a hacer en el ejercicio número 4. Recuerden que solo puedo utilizar números primos, ¿verdad? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ¿verdad? Ok, entonces, esos números primos los voy a poner aquí como guía, ¿verdad? Para que ustedes lo recuerden. Y tomamos el 80 y el 60 y los comienzo a factorizar. ¿Los puedo dividir entre 2? Sí, yo puedo dividir 80, 60 entre 2. La mitad de 80 es 40. La mitad de 60 es 30, ¿verdad? Los puedo volver a dividir entre 2. La mitad de 40 es 20. La mitad de 30 es 15. Ahora, a 20 y a 15, ¿los puedo dividir por el mismo número? Sí. Los puedo dividir por 5. ¿Ven? Entonces utilizo otro número primo, 5. 20 dividido entre 5 a 4 y 15 dividido entre 5 a 3, ¿verdad? Entonces, el factor común en este caso sería la multiplicación de estos tres números, 2 por 2 por 5, que en este caso es 20. Entonces 20 sería el factor común. Recuerden, si este 4 y este 3 tuvieran o los podría dividir entre el mismo número primo de esos que están arriba, lo hago. Digamos que se puede entre 7 y lo divido entre 7, ¿verdad? Y uno va colocando los números hacia abajo. Entonces, ahora nos fijamos en las letras. X7, Y4 y X3, Y8. Ah, sí, la X está repetida, ¿verdad? Entonces, yo coloco la X3, que sería la menor exponente de las X, y Y4, que sería la menor exponente de las Y, ¿verdad? Coloco el más. Y si notan, siempre sobre el 4 y el 3, que son números que van a ir aquí, ¿verdad? Ahora yo digo, ¿cuánto le hace falta a X3, que es el factor común, para llegar a X7? Bueno, le hacen falta X4. ¿Y cuánto le hace falta a Y4 para llegar a Y4? Nada, ¿verdad? Continuamos con la otra expresión. ¿Cuánto le hace falta a X3, que es el factor común, para llegar a X3? No le hace falta nada, no coloco nada. ¿Y cuánto le hace falta a este Y4 del factor común para llegar a Y8? Bueno,
le hacen falta y4. Entonces la respuesta final de la factorización sería 4x4 más 3y a la 4. Y listo. Ya terminé ahí la factorización, ¿verdad? Por factor común, ¿verdad? Luego más adelante vamos a ver es que si esa expresión que sobró en el paréntesis tiene otro método de factorización, se aplica la factorización, ¿ok? Vean el ejemplo 5. El ejemplo 5 varía un poco. Hay dos expresiones separadas por un menos. ¿Qué tienen en común o qué tienen repetido? Bueno, lo que tienen repetido ambas expresiones es a más 3, ¿verdad? Entonces yo digo, de la primera expresión, si yo le quité el a más 3, que es el factor común que me sobró, bueno, me sobró la m. Y de la segunda expresión, si yo le quité el a más 3, que es el factor común que me sobraría, bueno, solo el 4. Y esa sería la respuesta. A más 3 y m menos 4. A veces surge que los estudiantes preguntan, profe, ¿tengo que multiplicar eso? ¿Tengo que empezar este por este y este por este? No, porque si volvemos a hacer la multiplicación, puede que lleguemos al mismo resultado que está arriba. ¿Ven? Entonces se quedaría así. Esta sería la respuesta final, ¿verdad? Esa que acabo de marcar en un cuadro. Venimos ahora con este ejercicio. Noten qué curioso. Los paréntesis se parecen, pero no son iguales. Este menos 3 y aquí es 3 positivo. Y aquí era x y aquí es menos x. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño paso antes de resolver eso. Vean, voy a acomodar un toquecito de esto nada más para que lo vean. Es puro acomodo. Menos x más 3. Ok, vean. Si yo logro hacer un cambio de signo aquí, automáticamente el paréntesis va a cambiar de signo. ¿Ok? Ya con eso el paréntesis cambia de signo. Es como si uno dice que saca un menos a factor común, una cosa así. Entonces yo voy a hacer un cambio de signo. Voy a cambiar este más por un menos. Entonces mantengo todo igual. Convierto ese más en un menos. Y en el momento en que hago ese cambio, perdón, el paréntesis me queda igual a este que está acá. ¿Por qué? Porque le estoy cambiando los signos. El menos x ahora es x y el más 3 quedó menos 3. ¿Ok? Y ya ahora sí puedo aplicar factor común en las dos expresiones que tengo, ¿verdad? El factor común sería x menos 3. ¿Y qué me sobra? Bueno, me sobra una a de la primera expresión. Si yo quito el x menos 3, me sobra una a. Menos. Y de la segunda expresión, si yo quito un x menos 3, me sobra una y. Y esa sería la respuesta final. X menos 3, A menos Y. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. Igual, por la misma línea. Y necesito hacer un cambio de signo aquí, exactamente aquí, para que los tres paréntesis me queden igual, ¿verdad? Entonces, yo hago un cambio de signo, convierto ese menos en un más, este menos lo convierto en un más, mantengo el 5 y el paréntesis se acomoda como y menos 2, ¿verdad? Ahora sí, hay tres expresiones y las tres tienen repetidas el y menos 2. Entonces, yo puedo sacar el y menos 2, el factor común. Y yo digo, de la primera expresión, ¿qué me sobra? Bueno, si yo quito el y menos 2 a factor común, me sobra una m. Más. De la segunda expresión, ¿qué me sobra si yo quito el y menos 2? Bueno, y lo que me sobra es la x. Más, y de la tercera expresión, si yo quito el y menos 2, lo que me sobra es un 5, ¿verdad? Y ya ahí terminé la factorización en este caso. Ahora, vamos a pasar a un ejemplo un poco más complicado como este. Ok, ¿por qué digo que es un poco más complicado? Porque si notan, x y x está repetido en las dos expresiones y aparte de eso el y más 2 y el y más 2 está repetido. Entonces, si ustedes recuerdan, trabajamos con el inicio de este tema. Yo saco x, recuerden, aquí están las dos expresiones, está repetida la x y saco la de menor exponente, ¿sí? Y aparte de eso está repetido el y más 2, ¿verdad? En este caso. Ahora, si yo trabajo o si yo voy a hacer esto, recuerden colocar el más ahí del centro, este más va ahí. Entonces yo digo, de x6 a x6, ¿qué me hace falta? Bueno, nada. Y saqué y más 2 tampoco.
Parece que no queda nada aquí, pero recuerden que en el primer video les comenté que colocamos un 1, ¿verdad? Cuando no quede nada en el lugar. Vamos con la siguiente expresión. Si yo tengo x6, saqué x6 y tengo x7, me sobra x1. Y si saqué y más 2, ya ese y más 2 desaparece. Entonces, automáticamente, ese ejercicio quedaría hasta ahí. Voy a cerrar más los paréntesis. La respuesta es x a la 6, y más 2, 1 más x, ¿verdad? Vean, si se pudiera sumar o restar algo dentro del paréntesis, uno lo hace, ¿verdad? Pero ahí si no se puede, prácticamente quedaría así, ¿ok? Pasamos al siguiente, al número 9, que son 10 ejemplos. Noten que ya apareció el 40 y el 24. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos venido trabajando. A 40 y a 24 los voy a factorizar. Les puedo sacar mitad. La mitad es 20 y 12. La mitad es 6 y 10. La mitad es 5 y 3. Y multiplico estos. 2 por 2 por 2 da 8. Entonces, 8 viene a ser el factor común. Pero, ojo aquí, necesito hacer ese cambio de signo para que los paréntesis me queden igual. Antes de poner ese 8, voy a hacer el paso del cambio de signo, ¿verdad? Menos, recuerden que ese más se cambió por menos, x menos 2. Ok, entonces, el factor común de los números es 8. De las letras, la A está repetida, entonces ponemos la A más pequeña, A5. Y de los paréntesis, el paréntesis está repetido, x menos 2, entonces ese sería el factor común. Ok, recuerden que hay un menos. Y los números que estaban aquí abajo son los que poníamos aquí, 5 y 3, ¿verdad? Ok, entonces yo digo, de A5, que fue lo que saqué, a A6, lo que me hace falta es A1, ¿verdad? Y ya había sacado x menos 2, se va este x menos 2. Ok, vuelvo a fijarme, tengo A5 como factor común y arriba tengo un A5, no me hace falta nada. Y el paréntesis también, ya lo había sacado factor común. Entonces, automáticamente, cierro ese paréntesis, la respuesta sería así. 8 a 5, x menos 2, 5 a 1 menos 3. ¿Ok? Y ahora vamos con un ejercicio un poquillo más difícil, digamos, por así verlo. Recuerden que este y menos 2 tiene un 1, ¿verdad? Un exponente 1 por si acaso. ¿Por qué no lo utilicé en los anteriores? Porque eran iguales, pero aquí tengo un elevado a la 2, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay dos expresiones. ¿Qué tienen en común? Bueno, el y menos 2 a la 1, el de menor exponente, recuerden eso. El de menor exponente. Ahorita se van a dar cuenta por qué puse paréntesis cuadrado. De la primera expresión, ¿verdad? Que tenemos aquí. Yo saqué un y menos 2 a la 1. ¿Qué me sobró? Bueno, me sobra el x menos 5. Y me sobra aparte de eso otro y menos 2. ¿Por qué? Porque ya había sacado uno de esos. ¿Ok? Ahora, de la siguiente expresión, si yo saqué y menos 2 a la 1, ¿qué me sobra? Un 3. ¿Ok? Y bueno, si ya quieren continuar este ejercicio, hay que multiplicar este por este, y este por este por este, y este por este. Ahí adentro sí puedo aplicar eso. Entonces, x por y, x por menos 2, menos 2x, menos 5 por y da menos 5y, y menos 5 por menos 2 da más 10. Y el más 3 que ya estaba. Y recuerden que yo les mencioné, si puedo sumar o restar algo, términos que sean semejantes, lo hago. En este caso, 10 más 3. 10 más 3 sería 13, ¿verdad? Y automáticamente esa es la respuesta. Porque puse paréntesis cuadrados, porque aquí adentro me quedaba paréntesis redondos, ¿verdad? Pero ya en la respuesta lo puedo quitar, no va a haber ningún problema. XY menos 2x menos 5y más 13. Y listo, digamos que ese es como el ejemplo más complicadillo que topamos ahorita de factor común, ¿verdad? En los ejemplos que les traía. Nos vemos en el siguiente video.